En condiciones normales, cuando ustedes tienen una fractura en una pierna y la inmovilizan con un yeso, los cabos están en posición, pero el afrontamiento no es perfecto y siempre hay micromovimientos entre un cabo y el otro. Lo mismo pasa cuando usamos placas semirrígidas o placas funcionalmente estables a la manera de Champy. Entonces la cicatrización se produce con la formación de un callo. Primero se forma un callo óseo fibroso que empieza a inmovilizar el segmento de la fractura, luego se va organizando este callo, hay tejido de granulación, hay neocapilares, hay neoformación de tejido osteoide, gracias a los osteoblastos que van siguiendo a estos neocapilares. Finalmente ese tejido osteoide mineraliza y el callo óseo fibroso se transforma en un callo óseo mineralizado. Cuando utilizamos fijación rígida, la situación es diferente. Si la fractura está perfectamente afrontada y prácticamente no hay gap entre la misma, o bien si hay un pequeño gap que no supera los 150 micrones, 200 micrones, pero dada el tipo de placa que estamos usando, que como dijimos tiene un perfil pesado, es una placa gruesa, y tiene tornillos robustos y bicorticales, que logra una inmovilización absoluta sin micromovimientos en esta interfase, la cicatrización es totalmente diferente. Acá no hay formación de callo óseo y hablamos de cicatrización directa. Y está dada, en cualquiera de los dos casos, por los conos de corte y relleno. Esta especie de cucurucho con osteoclastos a la cabeza, osteoblastos en la cola y un vaso central que nutre este cono de corte y relleno que existe normalmente en la fisiología normal del hueso. El hueso se remodela a nivel del hueso cortical con estos conos de corte y relleno y a nivel del hueso trabecular con los complejos básicos multicelulares que actúan de una forma parecida. Es un trabajo acoplado entre osteoclastos y osteoblastos. Los osteoclastos van reabsorbiendo hueso y los osteoblastos van formando hueso nuevo. De manera que cuando atraviesan el área fracturada, en su avance, con la reabsorción que producen los osteoclastos en la cabeza, los osteoblastos en la cola van formando hueso nuevo, laminillas nuevas, que terminan uniendo los segmentos fracturarios y reparando la fractura. Con un pequeño gap que no supere los 150 micrones o en ausencia total del gap, el mecanismo es prácticamente el mismo. La fractura cicatriza sin pasar por el estadio de callo óseo. Bien, volvamos entonces a las áreas, pero ahora para ver el tipo de tratamiento que vamos a indicar de acuerdo al tipo de fractura que tengamos y al área anatómica involucrada. Fracturas en la zona sinficiaria. Bueno, ¿podemos realizar un tratamiento no quirúrgico? Sí, a veces sí. ¿Cuándo? Cuando las fracturas no tienen desplazamiento o hay desplazamientos pequeños. En pacientes que acepten el bloqueo intermaxilar, ¿no? La gran desventaja del tratamiento no quirúrgico es que el paciente tiene que estar bloqueado un mínimo de 45 días. Elegimos también estos tratamientos no quirúrgicos en pacientes que tienen condiciones médicas comprometidas y que someterlos a una cirugía los pone en riesgo. Entonces, si la fractura no es tan compleja y la podemos tratar de manera no quirúrgica, bueno, puede ser realmente una buena idea. Bien, a veces el condicionante para elegir este tipo de tratamientos no quirúrgicos es la situación socioeconómica del paciente. Y esto lo van a ver en la cátedra con alguna frecuencia. Muchas veces, por la falta de presupuesto del paciente, no podemos contar con sistemas de placas y tornillos, que realmente son caros. Y si la fractura lo permite, bueno, el tratamiento no quirúrgico puede ser una alternativa económica para tratar a estos pacientes. El tratamiento consiste en bloqueo intermaxilar, en reducir la fractura basándonos en la oclusión, poner al paciente en oclusión y hacer un bloqueo intermaxilar por 45 días. Este bloqueo lo podemos hacer con tornillos IMF, tornillos de fijación intermaxilar, de ahí viene la sigla IMF,
como en este caso. Este es un paciente de la cátedra, pocos recursos, un gran escalón, pero la fractura se podía reducir con facilidad. Y colocando unos tornillos IMF y gomas en un primer momento para ayudar a la fractura, a la reducción de la fractura, vemos que lo podemos llevar a oclusión fácilmente. La otra posibilidad, en lugar de usar tornillos IMF, es usar arcos de Erich. Espectaculares, excelentes, da más trabajo colocarlo que los IMF, lleva más tiempo de clínica, pero permite una fijación intermaxilar absolutamente estable. En estas fracturas también podemos hacer un tratamiento quirúrgico, una reducción a cielo abierto, aún siendo fracturas simples. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, ganamos varias cosas. Desde nuestro punto de vista es la técnica de elección en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una reducción anatómica perfecta. Ya la reducción no estará solamente basada en controlar que la oclusión esté donde tiene que estar, sino que además vamos a estar viendo el trazo fracturario y vamos a estar viendo el afrontamiento del hueso con visión directa. Entonces la combinación del afrontamiento directo más la oclusión en la posición correcta nos va a garantizar una reducción anatómica y estable. Por otro lado, evita el bloqueo intermaxilar. El paciente se tiene que someter a una cirugía, sí, y esto nunca es grato para el paciente. Pero como gran ventaja, no tiene que estar 45 días con la boca cerrada. Esto los pacientes lo valoran mucho. Y esta técnica de reducción abierta sí es indispensable cuando las fracturas tienen un desplazamiento muy importante o son inestables. Si yo quiero tratar una fractura de manera cerrada, pero no puedo reducirla de manera adecuada por el desplazamiento que tiene, o aún reduciéndola no logro estabilizarla, bueno, ahí no tengo nada que pensar, no tengo elección posible, tengo que sí o sí pensar en un tratamiento quirúrgico, con placas y tornillos. En el sector de la sínfisis tenemos dos alternativas, colocar dos placas, una arriba y una abajo. Esta alternativa nos gusta muchísimo. En este caso no hace falta que sean placas demasiado robustas, ni hace falta que sean tornillos bicorticales, normalmente son tornillos monocorticales. O bien podemos usar una sola placa muy robusta, como ya dijimos, abajo. Acá estamos de vuelta con el concepto de load bearing, carga soportada por la placa, y acá con el concepto de load sharing, carga compartida entre las placas y la tensofricción que se genera entre el hueso de ambos cabos fracturarios. Bueno, algún ejemplo. Es una fractura en la zona de la parasínfisis con dos placas por arriba y por abajo del nervio mentoniano, del paquete vasculonervioso mentoniano, para ser más correctos, que la mantienen en su lugar. La placa de arriba puede ser más liviana todavía que la placa de abajo. Cuando las fracturas son complejas, cuando hay más de un trazo fracturario o hay conminución, por lo general no tenemos más alternativa que pensar en una reducción a cielo abierto. Esto es de elección la mayoría de las veces que tenemos este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque estas fracturas compuestas son inestables. Es muy difícil estabilizar esto. Y obviamente, a la hora de pensar en la reducción de estas fracturas, ya no puedo pensar en estabilizarlas de manera funcionalmente estable, no puedo pensar en load sharing, no puedo pensar en carga compartida, tengo que pensar en carga soportada. Tiene que haber una placa muy robusta abajo y idealmente acompañada por una placa no tan robusta, un poco más arriba, para compensar y soportar las fuerzas de torsión que se van a generar en este sector. En algunos casos se alcanza con colocar solamente una placa muy robusta en la zona de la basal con tornillos bloqueados. Bueno, algunos ejemplos. Ven fracturas importantes con más de un trazo de fractura en donde colocamos una placa robusta abajo y otra placa arriba. Y de esta manera logramos una estabilización correcta
que nos dé garantías de que no se van a mover y que los segmentos van a cicatrizar como corresponde y en la posición correcta. Fracturas de cuerpo mandibular en mandíbulas con algún grado de atrofia. Bueno, este paciente además tiene otro problema, ¿no? Miren este implante, hay una pérdida ósea muy importante acá. Esto, por supuesto, en una segunda etapa hay que solucionarlo porque si no va a terminar con otra fractura parasinfisiaria. En este caso la fractura fue a nivel del ángulo mandibular. Fíjense el desplazamiento que hay. Miren, sigan el conducto dentario inferior en un lado y en otro. Cuando esto ocurre, la mayoría de las veces el paciente está con parestesia. Intraoperatoriamente, con un abordaje bucal, podemos ver la movilización, ¿no?, que tiene el segmento proximal. Miren el desplazamiento de esta fractura. Bueno, acá pueden ver el nervio mentoniano. Si bien el paciente está con parestesia porque hay alguna lesión del nervio a este nivel, respetamos a rajatabla el mentoniano. No estamos seguros de cuál es la magnitud de lesión del nervio a este nivel. A lo mejor solamente es tensión, es una neuropraxia del nervio, y una vez que hagamos la reducción, le vamos a dar la posibilidad de que este nervio se recupere y que la parestesia desaparezca. Cuando estamos en la zona del cuerpo mandibular y del ángulo y pensamos en un abordaje intraoral, el abordaje alcanza perfecto para ver la fractura, para reducir la fractura, pero no alcanza para colocar los tornillos que va a necesitar esta placa. Entonces tenemos que complementar con un sistema transbucal o transyugal, que es esto que ustedes ven acá, que nos permite colocar los tornillos, entrar con un drill primero para hacer el agujero correspondiente y luego entrar con el destornillador para colocar el tornillo de forma perpendicular a la placa, perpendicular a la cara vestibular de la mandíbula, en definitiva. Entonces se hace una pequeña incisión en la piel, se coloca el transyugal y a través de esto pasamos nuestro drill y luego pasamos nuestro tornillo para fijar la placa. Luego que pusimos un tornillo, lo que hacemos es desplazar la piel hacia adelante o hacia atrás para colocar los tornillos que faltan. Esto nos permite hacer una reducción anatómica correcta, colocar una placa de carga soportada, en este caso, como están viendo, una placa robusta, con un abordaje intraoral, sin necesidad de un abordaje externo. En forma externa lo que se hace es una pequeñísima incisión de unos 3 o 4 milímetros nada más para pasar el sistema transbucal. Bueno, acá pueden ver la placa colocada. Entonces, cuanto más atrófica es la mandíbula, más importante es que el sistema de placa que usemos sea de carga soportada. Load bearing, placas muy robustas, si es posible con tornillos con bloqueo, que van a ser muy adecuados para soportar todo el esfuerzo hasta que esta fractura consolide. No podemos pensar acá en placas tipo Champy. No hay suficiente estructura ósea para pensar en carga compartida. La única alternativa es carga soportada. ¿Algún otro ejemplo? La otra posibilidad, y cuando las fracturas son más complejas lo preferimos, es abordar esto en forma externa, con un abordaje subángulo mandibular que permita acceder con mucha comodidad a la fractura para hacer la reducción y para fijarla en su lugar. Cuanto más atrófica la mandíbula, más complejo es reducir y sobre todo estabilizar la fractura. Zona del ángulo mandibular, fractura simple. Bueno, una vez más podemos pensar en tratamientos no quirúrgicos en algunas situaciones. En las fracturas que tienen poco o ningún desplazamiento, pacientes que aceptan el bloqueo intermaxilar, como ya hemos discutido, o pacientes que tienen situaciones médicas comprometidas, o pacientes sin recursos económicos. Cuando se dan estas situaciones, bueno, podemos pensar en un tratamiento no quirúrgico. No es el de primera elección, pero es posible lograr buenos resultados. Esto lo vamos a tratar entonces con 45 días de bloqueo intermaxilar. Obviamente, tienen que ser fracturas favorables. Si el trazo de esta fractura fuera por acción de la cincha pterigomaceterina, el segmento proximal se me va para arriba,
no lo puedo estabilizar solamente con el bloqueo intermaxilar. Entonces, esta va a ser una alternativa en pacientes que tienen problemas socioeconómicos, que tienen fracturas simples y que estas fracturas son favorables y no desfavorables. Radiografía panorámica. Bueno, fractura doble de ángulo mandibular. Desfavorable. ¿Y qué nos gustaría? Bueno, el tratamiento quirúrgico, colocar placas, pero el paciente no tiene ninguna posibilidad económica, no tiene prepago, no tiene obra social y no puede costear el costo de materiales que la cirugía requiere. Afortunadamente hay un molar de cada lado atrás de la fractura. Entonces, si bien la fractura es desfavorable, la acción del molar contra el antagonista impide que la cincha pterigomasseterina se siga llevando estos segmentos para arriba. De manera que si yo pongo toda esta parte en una oclusión, en la posición correcta, puedo lograr una estabilidad razonablemente necesaria, razonablemente buena y necesaria para que esto cicatrice. Entonces se colocaron arcos de Eric y se colocaron fuerzas elásticas. Y fíjense cómo empieza a cerrar la mordida abierta. Dejamos al paciente con las gomitas un rato, 20 minutos, media hora, una hora. Inclusive lo podemos mandar a la casa con las gomas y controlarlo a las 24 horas. Y acá pueden ver entonces cómo se redujo esa mordida abierta, cómo las piezas fueron a oclusión. Chequeamos y corregimos. Miren, acá todavía hay un pequeño escalón. Tenemos que ver si podemos mejorar el engranaje en este sector. Ven, acá pareciera que todavía hay una mordida abierta. No es la panorámica, el lugar donde vamos a controlar cómo está la oclusión. Lo vamos a chequear en forma clínica, pero acá lo podemos ver. Bien. Siguiendo entonces con las fracturas de ángulo mandibular, la otra posibilidad que tenemos, aún siendo fracturas simples, es que pensemos en un tratamiento quirúrgico y una reducción a cielo abierto, que al igual que con las fracturas de cuerpo o de sínfisis, es de primera elección en la mayoría de los casos, porque evita el bloqueo intermaxilar, lo cual es una ventaja enorme para el paciente, y es obligatoria cuando el desplazamiento es importante o la fractura es inestable. Y dependiendo del tipo de fractura, puedo pensar en una placa a la manera de Champy, solamente línea oblicua externa. Puedo suplementar esto con una segunda placa liviana en la zona de la basal, si esto no me permite por sí solo estabilizar la fractura. O puedo pensar en una alternativa diferente, que es colocar una placa muy robusta en la basal, concepto de carga soportada. Cualquiera de las tres alternativas es correcta. En función de cada caso particular, elegiremos la que nos convenga. Miren, acá tienen una fractura de ángulo mandibular en la zona del tercer molar. La pieza en el trazo de fractura no la extraemos, salvo que esté completamente luxada y móvil o que esté infectada. Pero si no, nos ayuda al interlocking entre este trazo de fractura. Y una placa a la manera de Champy, con un abordaje intronal muy simple, muy sencillo de colocar, relativamente económico para el paciente, permite estabilizar de manera correcta este tipo de fracturas. Cuando las fracturas son complejas, bueno, acá no hay nada para discutir. Sí o sí necesitamos una reducción a cielo abierto. Ya hemos discutido que cuando las fracturas son desfavorables o cuando son fracturas compuestas, la mejor manera de tratarlas, la única manera de tratarlas de forma correcta es a cielo abierto, logrando además evitar el bloqueo intermaxilar como ventaja adicional. Estas fracturas requieren siempre una placa robusta en la basal, solamente una placa robusta en la basal. En algunos casos se puede colocar una segunda placa más alta si fuera necesario. Algunos ejemplos. Un abordaje subángulo mandibular para tratar esta fractura de ángulo mandibular en zona del tercer molar. La incisión siempre es 2 traveses de dedo por debajo de la masal mandibular para evitar la lesión del nervio marginal mandibular del nervio facial, del nervio de Jaffe.
Entonces incide piel, celular subcutáneo, músculo cutáneo del cuello, aponeurosis cervical superficial y recién después de pasar este plano vamos a ascender a buscar la basal mandibular, donde incidiremos las inserciones de la cincha pterigomaceterina y el periósteo para llegar al plano óseo. Bueno, acá pueden ver la fractura y el desplazamiento. A veces sí se puede usar alguna osteosíntesis transitoria, intraoperatoria, para mantener los segmentos en su lugar mientras colocamos las placas. Y una vez que colocamos la placa, ya esta osteosíntesis no tiene razón de ser, se retira y se deja la placa con los tornillos. La estructura y la reducción. Tratamiento clásico. Bueno, como ya dijimos, a tener en cuenta en el abordaje submandibular, hay que proteger el nervio marginal mandibular o nervio de Jaffe, rama del nervio facial, nervio motor, que por supuesto no debe ser lesionado bajo ningún punto de vista cuando uno trata una fractura del nervio mandibular. Para esto, como ya dijimos, la incisión va a ser baja. El nervio puede estar ligeramente por encima de la basal, a nivel de la basal, y hasta 1,5 centímetros por debajo. De manera que la incisión siempre es 2 traveses de dedo por debajo de la basal mandibular o por fuera del triángulo de Finocchio-Joel, si quieren otro tipo de referencia anatómica. Y como ya dijimos, recién luego de incidir piel, celular subcutáneo, cutáneo del cuello y aponeurosis cervical superficial, vamos a ascender en busca de la basal mandibular y buscaremos identificar el nervio en esta divulsión que hacemos hacia la basal. Otra maniobra posible es identificar la vena facial. Esta que ven acá es la vena facial. Esta es la arteria facial que se mete por arriba y luego por atrás de la glándula submaxilar, que es esto que están viendo acá. Entonces yo puedo tomar esta vena facial, la puedo ligar en 2 lugares, cortar en el medio y luego puedo traccionar hasta hacia arriba esta vena y al hacer esta maniobra me llevo al nervio marginal mandibular hacia arriba y lo saco del campo. Es una de las formas que tenemos para evitar la lesión de este nervio que, como decíamos, trae consecuencias funcionales importantes para el paciente. Las fracturas del cóndilo. Las fracturas del cóndilo las podemos clasificar de acuerdo al nivel de desplazamiento que tienen. Sin desplazamiento, con desplazamiento y fracturas completamente dislocadas. Las fracturas del cóndilo a su vez pueden ser unilaterales o bilaterales. Y podemos pensar en el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento a cielo cerrado, que desde nuestro punto de vista es de primera elección en la enorme mayoría de los casos. Muy pocas veces operamos una fractura del cóndilo. Rara vez son quirúrgicas, desde nuestro punto de vista. Estas fracturas requieren bloqueo durante 15 días, no 45 días. ¿Por qué no? Porque el riesgo de inmovilización de la articulación fracturada, en la que además puede haber una hemartrosis a nivel capsular, puede terminar en una anquilosis temporomandibular, situación que hay que evitar a cualquier costo. Por eso estos pacientes se bloquean 15 días, a partir de ahí se les quita el bloqueo, se permite que abran la boca, se la moviliza y eventualmente continúan usando gomas intermaxilares nocturnas o a intervalos durante el día, pero siempre con movilización a partir de las 2 semanas. La movilización precoz es clave para evitar una anquilosis. También podemos clasificar a las fracturas de acuerdo a la altura en donde ocurren, ¿no? Intracapsulares o extracapsulares. Y de las extracapsulares podemos hablar de subcondilias altas, subcondilias bajas o fracturas de la base condilar, más bajas todavía. Cuanto más baja es la fractura, por supuesto, menos riesgo de anquilosis hay. Si la fractura es intracapsular, el riesgo de anquilosis es máximo. Cuando se fractura el cóndilo, de alguna manera, la mandíbula pierde el tope superior. Entonces, cuando la cincha pterigomaceterina tira para arriba, la mandíbula asciende de este lado, generando contacto prematuro del lado fracturado y mordida abierta contralateral.
Si la fractura es bicondilia, si los dos cóndilos están fracturados, la mandíbula asciende en los sectores posteriores, generando contactos posteriores bilaterales y generando mordida abierta anterior. Bueno, en este caso hay una fractura subcondilia en esta zona que genera contacto prematuro del lado fracturado y mordida abierta anterior y contralateral. El tratamiento fue bloqueo intermaxilar utilizando 2 IMF arriba y 2 IMF abajo, 4 gomas para llevarlo a oclusión. Fíjense cómo la paciente, en este caso una mujer de unos 50 años, va perfectamente a oclusión, es decir, que la reducción está siendo eficaz. Una vez que el paciente está en oclusión, cambiamos las gomas por alambres y mantenemos al paciente durante 2 semanas con este bloqueo. A los 14 días, 15 días, desbloqueamos y controlamos la apertura. Le pedimos al paciente que abra la boca. Por lo general, después de haber estado 2 semanas cerrada, tiene alguna pequeña limitación en la apertura. Le pedimos que ejercite, que habla, que cierre, que mueva varias veces la boca. Entonces, bueno, le pedimos al paciente, como decíamos, que ejercita, cada vez que tiene buena apertura, cierra y va a oclusión. Y le pedimos que se coloque gomas a la noche para mantener la oclusión durante 1, 2 o 3 semanas más, el tiempo que haga falta, hasta estar seguro que la oclusión está absolutamente estable. Y de esta manera, la fractura se trata de manera muy simple y con un nivel de complicaciones absolutamente muy pocas molestias para el paciente. ¿Cuándo una fractura de cóndilo es quirúrgica? Cuando no logramos obtener la oclusión pretrauma, es decir, cuando no podemos llevar al paciente a oclusión. Y esto puede tener que ver con un gran desplazamiento del cóndilo que no permite recuperar la posición mandibular correcta. Cuando la posición del cóndilo fracturado de alguna manera traba la apertura bucal, es decir, el paciente no puede abrir la boca. Yo no puedo permitir que la fractura consolide con un cóndilo dislocado que está trabando la apertura bucal. No tengo más remedio que abordar la articulación, reubicar el cóndilo y hacer, en definitiva, una reducción y fijación a cielo abierto. Cuando hay un excesivo acortamiento vertical de la rama, y esto a veces pasa en las fracturas bicondílicas, rara vez en las unicondilares. Un punto muy importante es este, cuando la estabilidad oclusal es limitada. Fíjense que nosotros estamos usando a las piezas dentarias presentes como guía de la oclusión y como método de estabilización. Yo pongo al paciente en oclusión y lo fijo en esa posición. ¿Qué pasa si el paciente tiene muchas piezas ausentes o tiene muchas piezas con enfermedad periodontal y excesiva movilidad? Bueno, no puedo confiar en la oclusión para asegurar la reducción mandibular, porque no voy a tener estabilidad oclusal. En esos casos, aún siendo una fractura condilar simple y con poco desplazamiento, probablemente no tenga más remedio que un abordaje a cielo abierto. También está indicado cuando hay un cuerpo extraño en la TM producto del trauma que sufrió el paciente. Por ejemplo, vidrios o cualquier otro elemento extraño en la zona de la articulación. Si tengo que hacer un abordaje quirúrgico para sacar los cuerpos extraños que haya, bueno, ya que estoy, aprovecho para reducir y fijar la fractura. Pero desde nuestro punto de vista, no se olviden que el abordaje a cielo abierto de una fractura de cóndilo es la excepción y no la norma. La enorme mayoría de las fracturas de cóndilo se pueden tratar a cielo cerrado con excelentes resultados y con un tratamiento muy poco traumático para el paciente. Bueno, a veces la cosa no es posible. Fíjense, cuando tengo un cóndilo totalmente dislocado, en una posición imposible y no puedo hacer una reducción correcta, o más aún, el cóndilo traba la apertura, no hay más remedio que hacer un abordaje. Si la fractura es subcondilar, el abordaje más usado es un abordaje retromandibular,
por detrás del borde de la basal mandibular, donde luego de incidir los tejidos superficiales nos vamos a encontrar con la celda parotidia, vamos a avanzar a través de la parótida hasta el borde posterior de la mandíbula, con muchísimo cuidado de no lesionar las ramas del nervio facial, obviamente. Y luego haremos la reducción del cóndilo y lo fijaremos con placas y tornillos. Si la fractura condilar es muy alta, a veces un abordaje preauricular también es útil para tratar estas fracturas. Pero les vuelvo a repetir, desde nuestro punto de vista, la mayoría de las fracturas de cóndilo se pueden tratar perfectamente bien de manera no quirúrgica y es lo que hacemos la mayoría de las veces. Bueno, damos por terminado con esto, con el capítulo de mandíbula.